Buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente aquí. Continuamos con una serie de nuevas sobre diálogos pastorales. Y en esta ocasión, como anteriormente lo hemos estado haciendo, estoy con Luis Arturo para poder iniciar esta charla. Pues muchas gracias, pastor, nuevamente por invitarme. Hacía mucho que ya no teníamos estas conversaciones y Ujú, que extrañábamos estos espacios y pues esperando que nuestra plática también sea de bendición y edificación a todos nuestros hermanos que nos ujú. siguen, nos acompañan. Y bueno, mucho trabajo, perdón, pastor, Sí, muchas ocupaciones. Ya con la pandemia disminuida, sí. ya todas las actividades que teníamos pausadas en la iglesia se han revitalizado. Incluso nuevos ministerios han surgido, gracias a Dios. Entonces eso nos hace pues tener más tiempo Ujú, ajustado. sí. Pero en esta semana tuvimos un pequeño paréntesis y aprovechamos para poder ofrecer a nuestros hermanos un tema que Claro. espero sea de interés. Sí, yo creo que sí. Miren, porque estamos a poco menos de, a unos días de iniciar lo que en México denominamos como la Semana Santa, que debiera de ser más como Pascua y Resurrección. Pero una pregunta es, ¿cómo celebrar Pascua? ¿Cómo celebrar la Pascua y la Resurrección Ujú, en un mundo cada vez más secularizado? Donde de pronto el tema de la fe, que a veces es equiparable, a veces en algunos segmentos con lo religioso, ujú. y donde parece que cada vez es más irrelevante toda la presencia de la espiritualidad, ¿no? Es verdad, creo que estamos viviendo un tiempo en el que ya la Semana Santa no representa o no es un referente religioso Ujú, en todo el sentido de la palabra, porque, vamos, hace años por lo menos la gente, aun cuando no estaba yendo a las iglesias, y hablo de forma muy general, tanto todos los que celebramos Semana Santa, me ujú, refiero católicos y algunos sectores protestantes. Eh, Era muy común que las personas, por lo menos en esta semana, ujú, tuviesen ese respeto, esa idea de la, pues digamos, de lo religioso, ujú. de la vida de Cristo. Era clásico, simpático quizá, el encontrarse que, por ejemplo, en la televisión abierta se transmitían películas religiosas Sí, era común. desde el domingo anterior. eh, este, Se hacían representaciones en algunas iglesias, Ujú, ya sea católicas o protestantes. ujú. Sí, El evento, por ejemplo, en México de la crucifixión era muy seguida por las personas. Lo clásico, los que somos un poquito o conocemos un poquito lo que es la Ciudad de México, lo de Tlalnepantla, ¿no? El Via Iztapalapa. Cruz, Iztapalapa, perdón, tienes razón, Iztapalapa, Ujú, el Via Crucis. En Veracruz me parece que había algunos referentes también al respecto. ujú. Yo que soy de Acapulco, era muy común también recordar, hay una zona que le conocemos como el kilómetro 30, ya se quedó ahí, ya Ajá, es sí. una Sí, pequeña sí, ciudad es un incluso. referente ahí, sí. Sí, y la crucifixión del kilómetro 30 era precisamente un llamado a la religiosidad, pero eso cada vez está siendo más superado por lo secular, por, no sé si lo ateo, no lo sé, no estoy seguro, Ujú, porque hay gente que de alguna forma cree, pero ya no tiene ese mismo sentido, esta misma fe. Por ejemplo, otro, y con esto te doy paso, es simpático que durante esta semana, cuando yo era niño, yo recuerdo las carnicerías cerraban. sí. Era muy simpático ver eso. Que de niño uno pues tenía esa conciencia, no se come carne, se come pescado, se Ujú, come sí, cualquier sí. otro, menos carne roja. Y eso ya no, ya está pasando, está sobrepasado, está sobrepasado. Ujú. Sí, hay una, tal vez no es ateísmo como tal, pero sí hay una creciente secularización de la cultura, ¿no?
porque sí, yo recuerdo que nosotros fuimos más de comprar la comida. Ujú. Y yo sabía que en el restaurante en esa temporada eran como que nos cambiaban el viernes El el menú. menú. No solamente durante la Semana Santa, sino durante todos los viernes de Cuaresma Sí. había un cambio de régimen alimentario, ¿no? Entonces, creo que en buena medida se debe esto a varios factores. Algunos internos y externos. Empiezo a lo mejor con los externos, ¿no? Hay una creciente actitud de convertir esto en vacaciones, porque se convirtieron en eso, y ahí sí, católicos y protestantes indistintamente de pronto lo toman como un espacio vacacional, y muchos hermanos, incluso iglesias que ven muy mermada su membresía durante esta semana, ¿no? Aprovechan para ir a visitar a la familia, aprovechan para varias cosas. Entiendo a veces la dinámica de trabajo y demás, la gente necesita relacionarse también con sus familias, y máxime que a veces durante 1, 2 años, 3 tal vez, Sí. tuvieron que postergar incluso las salidas para visitar a la familia, particularmente la que está fuera de la ciudad, ¿no? Pero muchos realmente van de paseo, o sea, no solamente es ir a visitar a la familia, muchos literalmente van de paseo en esta temporada. Creo que esa es una parte externa que está ahí generándose. Culturalmente hemos sido de alguna manera invadidos acerca de generar otro tipo de propuestas, ¿no? O sea, seguro va a haber, en lugar de las películas de carácter religioso que se acostumbraban a poner en esa temporada, al menos en la de televisión abierta, pero incluso yo recuerdo que hace algunos años, hasta empresas como National Geographic y compañía metían el tema de la fe o de la religión, y salían temas a veces hasta un poco con la idea de vender finalmente su producto, ¿no? Pero relacionados finalmente con algún aspecto de la fe cristiana. No sé, me acuerdo hace muchos años el boom que generó, por ejemplo, el evangelio de Tomás, o el evangelio y a generar un poco de expectativa, ¿no? Con ello. Entonces, hasta en ese segmento ya no está ahí. Ahora quizás van a ser los maratones no sé, el universo de Marvel para algunos, de alguna otra de las series de cualquiera de estas compañías de streaming, que hay más de una. Sí. Entonces, como que ahora te ofertan más eso, ¿no? Ya en la parte religiosa ya quedó ahí. Sí, incluso fíjate que yo no he visto que haya una meditación con respecto al carnaval, y hablo, por ejemplo, en nuestro contexto, que estamos en Veracruz, Sí. que el carnaval se ha pospuesto. Esto creo que obedeció desde el año pasado, Sí. porque se canceló por 2 años debido a la pandemia. Y el año pasado el gobierno dijo que para generar una economía y para poder hacer alguna mejor planeación, el carnaval se pospuso incluso después de Semana Santa. Uh-huh. Ahora, es evidente que como creyentes cristianos, pues eso no nos debería importar. Uh-huh. Pero hay algo muy interesante que a mí me deja preocupado, porque el carnaval, querámoslo o no, movía su fecha dependiendo de la Semana Santa. Claro. Porque el carnaval se hacía de domingo a martes, para el miércoles de ceniza iniciar con un periodo que se le conocía como Cuaresma. Sí, que es un periodo penitencial incluso. Y la idea es de que el carnaval era como esa especie de libertad para la carne, en el que hay que disfrutar porque llega el momento en el que hay que rezar o hay que guardarse, hay que estar preparándose para Semana Santa. Ese era el referente. Sí, aunque de hecho, bueno, la gente lo convirtió, al menos aquí en Veracruz, en espectáculo, ¿no? Así es. Y a veces un poco de desenfreno, borracheras. Exacto. Sin embargo, en sentido primario, la idea del carnaval era los últimos días en los que podíamos consumir carnes cruentas. Ajá, sí. Así el sacrificio de la carne, ¿no? Claro, ahora, cuando el carnaval se mueve, pierde ya sí, claro. esa referencia. Es decir,
ya, aún incluso aunque no lo queramos reconocer como cristianos, dejó de tener el referente. El carnaval tenía un referente religioso, porque se hacía antes de Cuaresma. Sí. Ahora deja de tener ese elemento religioso y de hecho el carnaval pierde su esencia, pierde su forma, su razón de ser. Se convierte en un festival más y ya no tendría incluso que llamarse carnaval. ¿Por qué lo saco a flote? Porque mencionabas esto de que vivimos en un mundo cada vez más secularizado en el que referencias religiosas están perdiendo su conexión. ¿Y se van suprimiendo? Y se van suprimiendo o van cambiando en el proceso. Sí. Ya no hay esa idea de que hay una celebración sagrada, y a lo que nos interesa llegar es cómo vivir en un mundo así, porque esto está afectando a las iglesias, está afectando a los creyentes. Pues, fíjate, cuando hablábamos en ese sentido de secularización, por ejemplo, me recuerdo algo que acontece también en Estados Unidos y en Europa, esa creciente secularización que, por ejemplo, ha llevado en algún momento a ya no es la temporada de Navidad, porque es que por respeto no todos los grupos son religiosos, no todos profesan el cristianismo, entonces se convierte en festival de invierno. Entonces ya no es se le quita el referente sagrado religioso. Yo creo que lo que tú mencionas hace un momento, regreso a ello, de que pues también esto ha llegado a afectar de cierta forma a las iglesias, porque tenemos que reconocer que cada vez más personas dentro de las iglesias, aunque dicen celebrar Semana Santa y las fiestas sagradas, o que deberían serlo para nosotros, ya no tienen ese enfoque. Fíjate que hace unas semanas atrás, un estudiante que tuve la oportunidad de acompañar en su proceso de tesis, hizo un estudio interesante. Él realmente se enfocó a la cuestión de ideología de género. Sin embargo, me recuerdo un proyecto que alguna vez me tocó aquí dirigir, precisamente con estudiantes de psicología y de antropología, y empezamos a analizar la religiosidad popular. Cuando abordábamos la religiosidad popular, dijimos, ¿y qué pasa? Generalmente son aplicadas al catolicismo. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo en el segmento evangélico? Y nos dio el mismo resultado. ¿A qué voy con esto? Este estudiante es Félix. Él hizo este trabajo y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando hacemos preguntas directas a la iglesia acerca de la fe, inmediatamente te dicen, muy claramente tienen definido. O sea, muy claramente se definen, en este caso, sobre ideología de género, o si les preguntamos directamente sobre Semana Santa, sobre la Pascua, tienen una idea muy clara, definida, y te la pueden decir abiertamente. En la práctica, es otro asunto. Entonces, ahí esa es seguramente una situación de muchísimo riesgo, porque estamos siendo mediatizados por la influencia sociocultural y ni siquiera nos damos cuenta, aunque en el elemento discursivo seguimos afirmando las verdades cristianas y demás. Claro. Sí, por ejemplo, esto que mencionas de salir, y digo, esto lo digo pues como va, como es, porque muchos se ofenderán con lo que voy a decir a continuación, pero en mi perspectiva, el guardarle estas fiestas no es, por lo menos para el creyente, para el cristiano, un momento de ir a vacacionar a la playa. Claro que no. De ir a vacacionar a un lugar como las montañas o algo así. Estoy de acuerdo en que probablemente la próxima semana, es decir, la semana terminando, a partir del lunes después de Pascua, pues uno puede hacer, y gracias a Dios que los sistemas, digamos, escolares y algunos de gobierno dan esas 2 semanas, qué bueno. Pero me da mucha tristeza cuando el pueblo evangélico utiliza esta semana como oportunidad
pues para actividades que no tienen nada que ver con la edificación de su fe, con el fortalecimiento de su espíritu, y lo utilizan precisamente para ello, para otra cosa, para ir al cine, sí, para ir pasear. a pasear. Se pierde esa intención de la meditación. Incluso me parece que esta época de Cuaresma, como que muchos no la toman muy en serio, iglesias, porque suena católico, ¿no? Y creo que eso ha derivado a que, sin quererlo, nosotros no estamos tampoco defendiendo la fe en ese sentido. Hay un elemento más que también lo veo como externo a las iglesias, aunque no del todo, porque hay una actitud de algunos grupos religiosos que aparentemente se manifiestan o que dicen ser cristianos, pero hay una actitud de denostar precisamente la celebración de la Natividad. Dice, no, es que Jesús no nació el 25 de diciembre, y pues no es comprobable históricamente tal fecha, etcétera. Y esa actitud de denostar precisamente esto, ¿no? Algunos de ellos son nominalmente evangélicos y hacen que más de uno de los miembros de las iglesias de pronto empiecen a cuestionar qué tan efectivo o qué tan cierto es todo esto, ¿no? Sí, así es. Ese es de un segmento. Quizás en el segmento más grave es cuando la iglesia local de pronto ha perdido relevancia para ellos. Yo recuerdo hace años atrás era frecuente, por ejemplo, conciertos, dramatizaciones, poesías, de hecho a veces tenías que ingeniártelas para ver cómo acomodabas todo, ¿no? Porque había el drama de que las hermanas de la femenil habían preparado, la actividad, el coro de un grupo, el coro del otro, y como que todo el mundo quería participar particularmente en estos espacios, ¿no? Y hoy sí se ha dejado mucho eso. Por eso digo, aunque no lo queramos reconocer, el secularismo se ha infiltrado en la iglesia, y pues muchos no tienen, digamos, una convicción, voy a manejarlo así, de decir, bueno, esta semana, que es una semana sagrada, santa, como lo indica su nombre, pues me voy a dedicar precisamente a eso, a la meditación de las cosas espirituales, las cosas del Señor. Y con esto, pues por supuesto, se intenta dar testimonio, porque yo creo que este mundo está siendo cada vez más secularizado porque la iglesia ha perdido su impacto hacia la sociedad. Sí. Por un lado, porque los mismos grupos civiles han relegado a la iglesia. Es verdad, ¿no? Nos han quitado la voz, nos han quitado posiciones. Por ejemplo, antes, y estoy hablando de hace 60 años, había el periódico local publicaba hasta la homilía del día. Nota, la homilía del día. Había una rueda de prensa que daba el obispo o el pastor importante de la ciudad. En la política había siempre consejeros que a lo mejor eran creyentes y no que impusieran, pero sí aportaban, mejor dicho, su opinión desde el punto de vista bíblico. Y la sociedad poco a poco nos ha relegado, nos ha quitado eso, es cierto, por un lado. Pero por el otro, el testimonio de la, digamos, de la gente común, de los miembros de la iglesia, también ha dejado mucho que desear. Hace un rato usabas el problema de las faltas de convicciones. Yo creo que una parte importante está ahí. Creo que la otra es precisamente hacia el interior de la fe cristiana. Se busca más una religión que me satisfaga, así es, y menos una fe que se vuelva incluso contracultural o transformadora de la cultura, para poder usar un término más exacto, pero que
Finalmente el cristianismo, esa era una de sus perspectivas, justamente, el transformar su cultura en donde quiera que estaba. De hecho, las celebraciones de la Natividad o incluso las semanas de Pascua y Resurrección, precisamente lo que hacen era transformar la cultura, y por eso es que incluso se generan espacios no de descanso, sino para poder celebrar la fe, y eso implicó todo un trabajo contracultural de transformación. Y cuando se han ganado, de pronto se nos olvida un poco ahora, ¿no? Bueno, o a estas siguientes generaciones se nos ha olvidado ya. Sí, ya no hay ese fervor, pues. Ujú. Y creo que eso debería preocuparnos. Debería preocuparnos mucho porque, como dije, la iglesia ha perdido mucho ese impacto. Porque esta era una semana en la que tienes mucha razón, las iglesias estaban llenas de actividades, pero no solamente eso, sino que esta era una ocasión idónea para compartir el evangelio y que ya no se escucha mucho acerca de ello. Ujú. O sea, ya no hay tantas actividades evangelísticas como años atrás. Me parece que los miembros en común, los que asisten a la iglesia, los feligreses, si se quiere decir así, ya no tienen esa conciencia de, oye, a lo mejor el año entero no lo hago, pero por lo menos en Semana Santa, donde la gente está culturalmente influenciada por la idea de Cristo muriendo en la cruz, bueno, es una gran oportunidad para compartir el evangelio. Y es algo que está cada vez más a la baja, está cada vez más disminuyendo. Sí. Mira, yo sé que por ejemplo ustedes están preparando un concierto, incluso para esto, ¿no? Digo, digamos que, si pudiera decirlo así, adicional a las actividades Sí. regulares, están preparando incluso un concierto para esto, y creo que vale la pena incluso mencionarlo. Pero, más allá de eso, de esa actividad, ¿de qué formas podríamos nosotros practicar, hacer para poder celebrar esta Pascua en esta sociedad donde estamos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que todo va a iniciar desde la familia misma. Ok. Por ejemplo, yo tengo muy, muy presente un recuerdo de niño que mi madre nos enseñaba, y esto sin ser cristiana. Y eso te habla, por eso decía, de esa tremenda influencia religiosa que se tenía en el ambiente, Ajá, era la cultura incluyendo misma. católicos y Sí. protestantes. Mi madre éramos católicos en aquel tiempo, y yo siempre recuerdo que en esta semana era mi mamá muy respetuosa de la fecha, pero en específico el Viernes Santo no íbamos a la iglesia. Éramos muy pequeños, ella tenía que salir a trabajar, mi padre estaba trabajando en otra ciudad, así que no estaba con nosotros en ese momento. Y mi mamá nos decía, miren hijos, a las 3 de la tarde es la hora en la que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo murió. Quiero que a esa hora se pongan de rodillas y, en sus palabras, recen a Dios, le recen, le pidan perdón por sus pecados, Ujú. y bueno, recen un Padre Nuestro, recen una oración, un rezo. Y mi mamá se iba, y en efecto, era el mayor, reunía a mis hermanos, van a dar las 3 o son las 3, ok, mi mamá nos dio esta instrucción porque a esta hora fue donde murió nuestro Señor Jesucristo. Eso me ha acompañado durante toda mi vida. Y otra de las cosas que me enseñaba mi madre, por ejemplo, era Semana Santa nunca se sale. Vivíamos en Acapulco, así que no vamos a ir ni a la playa, ni al parque, ni nada. Es un día para reflexionar. Cuando el Señor nos alcanza, cuando somos, por gracia de Dios, cristianos, evidentemente eso se elevó. Ujú. Claro, cuando las iglesias o cuando las personas nos volvemos creyentes, eso se incrementa, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a ese elemento pedagógico que como padres podemos y debemos de asumir, precisamente como sacerdotes o líderes espirituales desde nuestros hogares, ¿no? Claro, claro. Y creo que también hacer otro tipo de actividades
valdría la pena para celebrar esta Semana Santa. Por ejemplo, algo que los cristianos protestantes no practicamos es el Vía Crucis, por ejemplo. Por aquello de que como cristianos estamos muy fijados en esta ordenanza del Decálogo que dice que no te irás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, lo cual es un pasaje, por cierto, muy mal interpretado porque no dice nada con respecto a usar imágenes en el sentido didáctico. Claro. No tiene nada que ver el que yo pinte una cruz, por ejemplo, para representar el sacrificio de Jesús, porque no estoy adorando esa cruz, estoy ilustrando cómo sucedió. Claro, tenemos que diferenciar entre el elemento didáctico y el elemento litúrgico. Bueno, no litúrgico, de adoración, sino de adoración. De adoración, sí. Y me parece muy bueno, a lo mejor muchos no estén de acuerdo conmigo, pero muy bueno ver precisamente esa clase de representaciones porque nos da una idea de cómo sucedió el evento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucede? Por ejemplo, algo que me llama poderosamente la atención de las iglesias o catedrales específicamente es que creo que te has fijado que en las paredes de las iglesias o de las catedrales está ilustrada lo que le conocen como las 7 caídas o algo así de Cristo, es el Vía Crucis. El Vía Crucis, donde se nos ilustra ciertos pasajes, tanto de la Biblia como pues, leyendas, digamos. Algunos son de tradición, sí, claro. De que Jesús se cayó en una primera estación y ahí fue donde las hijas de Jerusalén lloraban. Y luego donde llegó Simón le ayuda, ¿no? Sirene y le ayuda, donde le pusieron el manto o el, ¿cómo se llama? Sí, es parte, digo, esas son parte ya de la tradición. Sí, pero lo que quiero señalar es que eso de alguna forma visualmente te dice, ok, esto es lo que pasó Cristo. Y esto es lo que lo llevó precisamente a la cruz. Ese elemento litúrgico es muy interesante. Sí. Porque uno ve las imágenes, las fotografías, o mejor dicho, los cuadros, que nos llevan precisamente a la cruz, que ocupa precisamente el lugar más importante de esa nave de la catedral. En las iglesias cristianas eso no es algo que usemos. Aunque en la antigüedad, mencionabas también en algún corte que algunas iglesias protestantes usaban vitrales y que en los vitrales se podía ver algunas escenas de los evangelios, por ejemplo, ¿no? Pero nos asusta mucho eso. Ahora, lo que quiero decir es que no necesariamente tengamos o no vamos a adorar esas imágenes ni vamos a adorar esas representaciones, sino que esas representaciones ayudan a dimensionar cuál es el sacrificio de Cristo, cómo fue verdaderamente, cómo fue ese evento, ese acto. Por ejemplo, y aprovechando quizá el tema, salen ahorita muchos documentales o reportajes de la película de La Pasión que hizo Mel Gibson. Y siempre me queda muy, muy grabado la crítica que le hicieron a la película, al director, diciendo que era demasiado sangrienta, que era demasiado gore, para utilizar un lenguaje cinematográfico, muy gore. Entonces, le preguntaron en ese tiempo pues, a la autoridad, digamos, católica, al pontífice, al papa, le preguntaron que qué le parecía la película, y él simplemente dijo, pues es como pasó, es como sucedió. Nos asusta porque hay algunas representaciones en el que, pues sí, Jesús está muy bien peinado, muy bien con su barba, muy bien maquillado, muere en la cruz y parece que no le sucede nada. Y esta película nos pone una versión muy distinta. Y eso ayuda un poquito a la reflexión. Claro, sí, estoy recordando que hay otros tipos de representaciones, quizás algunas que recuerdo en obras, en pinturas,
Quizás, por ejemplo, algunas de Dalí, donde sí hay una crucifixión, pero no forma parte del dolor, no hay experiencias difíciles, sino que todo es así como que muy tranquilo. Jesús en la cruz sin ni siquiera estar crucificado, ¿no? Entonces todo eso, de una u otra manera, tenemos que verlo, porque esa es también toda una tendencia. En lugar de la cruz, la teología de la cruz, el seguimiento, el seguimiento del discipulado, que precisamente Jesús lo dijo, tome su cruz y sígame. En lugar de ello es la actitud de generar un cristianismo indoloro, sin sufrimiento, sin compromisos, cómodo. Hace rato decías la idea de un cristianismo a la carta. ¿Sí? Entonces, obviamente es otro cristianismo, pero ese no es el cristianismo del que habla la Biblia, ¿no? Claro, y creo que esta es una época en la que precisamente por lo que está digamos, en la cultura, es una oportunidad de oro para que el creyente declare su fe. Creo que en ninguna otra época, aunque quizá la Navidad, le da al creyente la oportunidad de decir abiertamente, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y voy a la iglesia, por ejemplo. Hay, por ejemplo, chistes, memes, que de alguna manera son una crítica muy buena hacia la sociedad. Porque dicen, sale el meme donde está un jefe y dice, bueno, ¿quién es ateo? Y sale bueno, pues tú que eres ateo, pues no tienes por qué celebrar la Semana Santa, entonces te quedas a trabajar. Y hay otro en el que, pues, aquel, aunque es creyente, dice, pues yo me quiero ir a descansar, así que, hay un ateo que es ateo, pero dice, pues yo me quiero ir a descansar, pues voy a decir que soy cristiano, nada más para que me den el día, ¿no? Y creo que la crítica detrás de eso es que, querámoslo o no, todavía, aun cuando vivimos en un mundo secularizado, todavía hay cierta referencia hacia existe que todavía. Se está celebrando una semana importante para el mundo cristiano, y es una oportunidad para que el creyente precisamente declare su fe, diga, ¿sabes qué? A lo mejor al jefe, ¿sabe qué, jefe? Yo quiero pedir esos 3 días porque para mí son muy sagrados. O los 2 días, jueves y viernes, que son sagrados para mí. Yo quisiera que me ayudase a tener esa oportunidad de salir temprano o no ir o no llegar, etcétera. Incluso fíjate que hay empresas, sindicatos, que de pronto la gente tiene permisos o hay espacios para pedir días hábiles. Sí. ¿Por qué no aprovecharlos para eso, precisamente? Claro. Digo, en caso de que incluso no los tengas, ¿no? Claro, pero además, por ejemplo, en alguna ocasión hice un reto con la iglesia, donde, no recuerdo el contexto, pero en la predicación les dije, hermanos, ¿qué les parece si el día de mañana todos ustedes en su Facebook, o en su Twitter, o en cualquier plataforma que tengan, en su WhatsApp incluso, en el estado, ponen ustedes que creen en Cristo? Que ustedes abiertamente declaren que Jesucristo es el Señor y que creen en Él. Claro. Con mucha satisfacción puedo decir que la gran mayoría de hermanos lo hizo. Y lo hizo de buen gusto. Claro. No tiene nada que ocultar. Hay quienes no lo hicieron, e ignoro las razones del por qué. A lo mejor no se conectan tan seguido, no sé. Pero probablemente habrá quienes quizá hayan tenido cierto temor o cierta vergüenza o cierta resistencia de, híjole, es que me van a hacer burla mis compañeros, mis amigos, etcétera. Creo que es un espacio idóneo, por ejemplo, para asumir nuestra identidad. Así es. Y proclamarla, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un par de imágenes que digan, soy cristiano y celebro la Pascua. Por eso decía que es porque en otro contexto la gente diría, bueno, pues, ¿qué, no? Pero en esta época en especial creo que es muy importante que sepamos saber dar testimonio de Cristo. Y por otro lado también conocer a aquellos hermanos que también están dispuestos a hacerlo. Y lo hacemos precisamente incluso en la participación.
¿sí? O sea, cuando una forma de dar testimonio es precisamente asistiendo a los templos, y en el caso de algunos que no pueden hacerlo, pues haciendo el espacio para tomar y ver incluso lo que esté en línea, digo, para eso son también, pero ahí hacer el espacio para hacer ese corte, valga la expresión, en mis actividades regulares, para poder entonces conectarme por lo menos, en caso de que no pueda asistir presencialmente a algún lugar. Incluso alguien alguna vez me preguntó, oye, voy a estar en tal ciudad, ¿en dónde hay? Y alguna vez les decía, mira, la iglesia presbiteriana tiene 5,000 lugares de culto, por lo menos en este país. Seguramente hay uno en el que puedes asistir. Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente esta tendencia secular de alguna forma invita a las personas a desligar la iglesia, ya sea como comunidad o como institución. Como decíamos hace un momento, ese cristianismo a la carta, que selecciono lo que quiero, como si fuese, voy a hacer esta comparación, el combo, ¿no? Cuando uno va a comprar una hamburguesa, ¿quieres el combo? El combo es papas, refresco, y la hamburguesa debe tener estos ingredientes. No, o quieres hacerlo a tu modo. No, yo quiero a mi modo. No quiero refresco y no quiero papas, quiero otro complemento. En lugar de queso manchego, ponle este queso. En lugar de una carne, ponle dos. Es decir, voy eligiendo lo que yo quiero. Y hay veces que hay personas que llegan así y dicen, bueno, sí quiero la salvación, sí quiero ser parte de una iglesia, pero no me convence eso de congregarme siempre, y menos si hay una oportunidad de salir de vacaciones, ¿no? Y yo creo que, por lo menos en este caso, el asistir a la iglesia en esta época sagrada dice muchísimo acerca de mis convicciones. Dice muchísimo acerca de qué es en lo que yo creo y aquello de lo que estoy dispuesto a defender. Un par de recomendaciones que pudieras dar o que pudiésemos dar para los que nos están viendo hoy. Bueno, yo creo que una gran recomendación es regresemos a la lectura de los evangelios, yo creo. Hay algunos hermanos, pastores o escritores que de repente tienen algunos devocionales referentes a la Semana Santa y que son muy útiles para meditar en ese acto y refrendar lo que es nuestra fe. Y creo que la otra, ya lo hemos mencionado, el asistir a la iglesia, el tener estos referentes, ya sea en imagen, incluso habrá quienes digan, bueno, es sano ver una película de Jesús, a lo mejor, de Enrique Raval o de Mel Gibson o algo así. Fíjate que he visto buenas películas producidas dentro del entorno cristiano. Hay una canal que se llama Lumo y que me parece bastante interesante porque hace una recreación de la Biblia, de los evangelios, no toda la Biblia, de los evangelios versículo por versículo. Entonces, me parece que pueden ser útiles para repasar, incluso visualmente. Sí. Digo, no podemos negar que somos una generación de muy audiovisual. O sea, nuestros niños, jóvenes, personas adultas, somos muy audiovisuales. Quizá habrá quienes prefieran más la lectura, claro, y está bien. Hay quienes prefieran más el escuchar el sermón, está muy bien. Pero sí creo que quizá lo más importante es que vayamos a las iglesias, vayamos a la iglesia, no dejemos de congregarnos en estos días que son especiales. Claro. Yo les diría, hermanos, lideren a su familia en este tiempo. Así es. Lideren a su familia, involucrándose ustedes mismos, haciendo el espacio para poder promover y buscar la fe en este espacio, ¿no? En esta semana en particular.
y testifique de su fe. O sea, de verdad es muy bueno eso que tú dices de ponlo en tu sitio, en la página que utilizas, habla acerca de ello, porque una de las formas de cómo hacemos algo relevante es precisamente cuando nosotros mismos empezamos a hablar de ello. Y si queremos generar, déjame usar ahora esos lenguajes de las redes sociales, si queremos generar tendencia, pues somos cada uno de nosotros partícipes para poder hacerlo. Pues gracias pastor por invitarme nuevamente, gracias hermanos por seguirnos nuevamente, que Dios sea con todos ustedes y feliz Semana Santa. Que Dios sea bendecido.